Vamos a empezar ya la primera mesa redonda. Vamos a intentar vamos un poco justos de tiempo. Nos gustaría que hubiera luego un mínimo de debate. Por lo tanto, los dos vocales moderadores hablaremos lo mínimo indispensable para dejar a nuestros ponentes de lujo que puedan hablar y después, en la medida de lo posible, que haya un debate entre los asistentes. Porque, como bien se ha dicho aquí de todos los intervinientes, lo más importante de esta jornada, precisamente condensada en el tiempo, pero sí que queremos encontrar un espacio de diálogo, un espacio precisamente en el que se pueda hablar y debatir sobre las reformas de la justicia que en este momento están pendientes y están en marcha. Yo sí que puedo deciros, como opinión personal mía, que estamos viviendo en un momento en que todo el mundo es consciente de que son imprescindibles reformas en el ámbito de la Administración de Justicia. Son momentos complicados, son momentos difíciles, en los que yo quiero poner de relieve el gran trabajo que están realizando los jueces y magistrados españoles, no solamente los jueces y magistrados, sino los fiscales, los abogados, los procuradores, los secretarios, los funcionarios. Están haciendo un trabajo muy serio, muy profundo, muy callado, con mucha escasez de medios, en un momento de crisis económica difícil, en la que muchas veces son los jueces los que están llevando las banderas de determinados temas sociales de gran importancia. Lo sabemos, lo hemos visto en el tema de los desahucios, en el tema de los preferentes, en el tema de la reforma laboral. Y en este contexto que estamos viviendo, en el que efectivamente es un momento complicado y difícil, en el que todos los que trabajamos en la justicia estamos supliendo la falta de normas adecuadas con nuestro esfuerzo, personalmente echamos de menos que las reformas que se están planteando en este momento desde el Ministerio de Justicia en España no sean unas reformas que contribuyan precisamente a una justicia más moderna, más eficaz, más cercana a los ciudadanos, que resuelva los problemas de verdad. Y en estos momentos en los que de verdad haría falta esa apuesta, ese pacto de Estado que decía el presidente, ese diálogo para que la justicia funcione más y mejor, sin embargo, yo personalmente, y quiero que en esta mesa y luego en el debate surja, echamos de menos ese compromiso para que haya unas reformas de verdad. ¿Y qué reformas de justicia estamos viendo? La ley de tasas judiciales, que lo que hace es limitar el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Como la justicia está muy sobrecargada, en vez de dar de medios a los tribunales, hacemos que a los ciudadanos les resulte más difícil acudir a los tribunales. Y como la situación en la justicia es complicada, como los jueces y los funcionarios y los secretarios y los abogados y los procuradores están tomando una bandera de defensa de los derechos de los ciudadanos, vamos a intentar, de alguna manera, ir contra la independencia del Poder Judicial. Y en ese sentido, yo personalmente, es mi opinión, pongo sobre la mesa que creo que corresponden las reformas que se están presentando por el Ministerio de Justicia. La que ayer se debatió en la Comisión de Justicia, la que hace referencia a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Como la justicia tiene tantísimos problemas, en vez de dar soluciones, lo que hacemos es tratar de quitar las competencias de su órgano de gobierno. Esa es la gran reforma que se presenta. Y esa es la gran reforma que se presenta, además, sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de consenso. Ayer, en la Comisión de Justicia, y luego me imagino que se hablará más adecuadamente, de las 273 enmiendas que presentaron toda la oposición, todos los grupos parlamentarios, solo se aceptaron una minoría que prácticamente constituye un retoque lo que se aceptó. Y se va a ir a un modelo de Consejo General del Poder Judicial en la que, sin ninguna duda, al privar al Consejo General del Poder Judicial de su capacidad reglamentaria y al hacer que esa capacidad reglamentaria pase a manos del Ministerio de Justicia, se constituya o se cree un retroceso importantísimo en un valor tan esencial para el Estado del Derecho como es la independencia del Poder Judicial. El Consejo, lo veremos hoy aquí, con sus luces y sus sombras. Naturalmente que hace falta reformar el Consejo General del Poder Judicial, naturalmente. Pero el Consejo del Poder Judicial surgió en nuestra Constitución para garantizar la independencia de jueces y magistrados. Y 30 años después, en vez de intentar que los jueces y magistrados puedan tener más medios para trabajar, la gran reforma que se presenta, que se anuncia sin consenso, sin diálogo y por imposición, es la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la única finalidad de limitar las competencias. Creo que es un momento, por tanto,
grave. Espero que aún estemos a tiempo para evitar esas reformas. Espero que esta jornada de hoy sirva para que sobre la mesa se ponga el ambiente necesario de diálogo y de consenso. Y en ese sentido, yo haría una llamada de atención muy especial al Ministerio de Justicia, que por este camino de la imposición y de la falta de diálogo no se van a solucionar los problemas de la justicia. Buenas tardes. Yo siento comenzar disintiendo de mi compañera de mesa, de mi querida amiga y compañera Margarita Robles. Como decía el presidente de la Junta y como han dicho prácticamente todos los intervinientes, son momentos difíciles, un momento de crisis importante. Yo creo que los momentos de crisis donde los pueblos sacan lo mejor de sí mismos, y por eso yo estoy muy contento en estos momentos en que toda la gente que participa de la Administración de Justicia, todos los operadores jurídicos están haciendo un verdadero esfuerzo por dar respuesta a problemas importantes que se han ido planteando con aumento de litigiosidad, con puntos de aumento y con picos de aumento muy importantes en los últimos años, aunque parece que ya se va sosegando ese aumento. Pero también yo comparto con lo que se ha dicho aquí el que hay que hacer reformas. Creo que es el momento de hacer reformas y reformas profundas. Aquí ha hablado el presidente de la ley de planta y demarcación. Evidentemente se está acometiendo una reforma de la ley de planta y demarcación porque la demografía en nuestro país ya no es la misma que era hace 25 o 30 años. Hay que acometer los tribunales de instancia porque hay que modificar la organización de los jueces y tribunales en este país. Hay que modificar una forma de trabajar que no responde a una organización del siglo XXI, una organización de una justicia moderna. Hay que modificar la oficina judicial, hay que ponerla en marcha por fin la oficina judicial, con esa especie de plataforma de servicios donde circula un poder judicial moderno. Y hay que modificar también el Consejo. Yo ya he dicho en alguna ocasión que para mí el Consejo del Poder Judicial es un órgano fallido en la Constitución. Desde su inicio se demostró con unas tensiones importantísimas y no ha hecho más que retocarse, y cada consejo es víctima del propio retoque y víctima de su propia forma de funcionamiento. Yo entiendo que la modificación que se pretende del Consejo del Poder Judicial, en la que yo participaba en una parte, como miembro de la Comisión Institucional para poner sobre la mesa del Consejo de Ministros un documento de trabajo en el que nosotros abogamos por un modelo de elección de vocales a través de los jueces, un modelo que luego no está plasmado en la ley, pero salvo ese punto, en el resto yo comparto el modelo que se ha puesto en la mesa, fundamentalmente porque no me parece a mí, y salvo que alguien me diga que la Constitución no dice lo que dice, que se esté desapoderando al órgano de gobierno de ninguna de las competencias que la Constitución dice. El constituyente decidió que para garantizar la independencia de los jueces había que poner en marcha un órgano, el Consejo del Poder Judicial, en otros países no lo hay, y también hay jueces independientes, no solamente hay jueces independientes en España, un órgano que tuviese encargado de la selección, de la inspección, del régimen disciplinario y de los nombramientos y de la formación. Bueno, eso está recogido en este modelo de consejo que está tramitándose en el Parlamento. También se dice que se atribuye la potestad reglamentaria como otro gran elemento de crítica al Gobierno. No es verdad. La potestad reglamentaria no se puede atribuir al Gobierno para los jueces y tribunales porque la Constitución establece que es una reserva de ley orgánica. Lo que dice la Constitución es que por ley orgánica se regulará el estatuto de los jueces y magistrados, no que se regule por reglamento del Consejo. Lo que quiere este modelo, que se está poniendo a debate en el Parlamento, es que sea el Parlamento, donde está depositada la soberanía popular, el que refuerce con una mayoría de ley orgánica, es decir, con una mayoría absoluta de sus miembros, el que refuerce el dictado de ese estatuto de jueces y magistrados, y no que sea por vía de reglamento del propio Consejo donde se modifica. Actualmente tenemos un reglamento del Estatuto de Jueces y Magistrados que está recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que probablemente en bastantes de sus puntos no se han revocado. Por tanto, yo no entiendo que hay en este proyecto, salvo que yo no lo haya leído bien, y creo que sí lo he leído, ningún artículo que diga que la potestad reglamentaria pasa al Ejecutivo. En ningún caso. Pasa al Parlamento. Pasa al Congreso y al Senado. Los que por ley orgánica podrán fijar ese estatuto, lo fijarán y lo modificarán. Solo la soberanía popular puede modificar el estatuto de los jueces, solo. Por tanto, no creo que aquí haya ningún ataque a ninguna independencia. En
fin, yo creo que esto va a ser objeto de debate. Tampoco quiero consumir más tiempo que el turno que nos hemos dado los propios moderadores y, sin más, creo que pasamos a presentar a los ponentes. Gracias. Muy bien, como pueden ver, hay diferencia de opinión entre Antonio Dorado y yo misma, evidentemente. Pero lo importante es lo que nos digan ahora los ponentes y luego el debate. Tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo es magistrado de la Audiencia de Cádiz, pero además ha sido también vocal de este órgano controvertido, del Consejo General del Poder Judicial, y ha sido secretario de Estado de Justicia, y ahora es aspirante por sus méritos a magistrado del Tribunal Constitucional. Tiene la palabra cuando quiera, Juan Carlos Campo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por permitirme estar aquí para hablar de algo que viene ocupando muchos años de mi vida, la justicia y su gobierno, y por qué no decirlo, al servicio del ciudadano. Soy de los convencidos de que cualquier política pública estará abocada al fracaso si no sitúa al ciudadano en el centro de la acción. Y es que las personas, sus derechos, son piedra angular de cualquier proceso de modernización de la justicia y también de sus gobiernos. De tal modo que cada actuación individual la deberíamos de poder medir en función del efecto que tiene en la protección de esos derechos, a la mejor protección de nuestros intereses, en definitiva, a la realización efectiva de un concepto de ciudadano para el siglo XXI. No sé si estamos en ese camino y con ese frontispicio. Solo sé que estamos asistiendo a una profunda revisión de un modelo, de un órgano constitucional creado por la Constitución del 78. Parece, pues, y dado que otros debates nos están sustraídos, un buen momento para glosar sus luces y sus sombras. Pero ya les adelanto que me quedo con sus luces, que no son pocas, reconociendo que es un órgano necesitado de mejoras en su funcionamiento. Y además, con el convencimiento de que muchos de ustedes me han oído hablar demasiadas veces de sus sombras. Los tiempos que vivimos, insisto, invitan a algunas reflexiones sobre el Consejo General del Poder Judicial. Haciendo algo de historia y saltando impúdicamente sobre ella, no descubro nada nuevo si significo la importancia que tuvo para lo que conocemos como nuestro mundo. Para nuestro mundo, la importancia de un modelo y concepción de Estado. Se combinó, con demasiados ejemplos que nos mostró la historia, que el Estado podía llegar a convertirse en el peor y peor enemigo para los ciudadanos. Esta es la idea que subyace para justificar la división de poderes y potenciar su división y el juego de controles. Y aquí aparece el judicial. El judicial es ese poder no político cuya existencia y funcionamiento tenía que mantenerse alejado de la presión política, surgiendo de una manera incuestionable la necesidad de garantizar la independencia de aquellos que la impartían. Un nuevo salto en la historia nos permite llegar a nuestra Constitución y esta no se anduvo con medias tintas. Por eso, en el 117 remarcó que la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y estableció cuáles eran los atributos que tenía que tener esta justicia: independiente, inamovible, responsable y, cuando actuaran los jueces, hacerlo solo sometido al imperio de la ley. Ahí tenemos el primer y esencial papel de cualquier Consejo General de Poder Judicial: garantizar esos atributos de justicia. Y lo hizo la Constitución del 78, acogiendo al modelo institucional marcado por la Constitución republicana francesa del 46, que tomaba como esencia una concepción claramente funcionarial de la judicatura. Su objetivo era claro: evitar las influencias que, pese a todo, tenía el Poder Ejecutivo sobre los jueces. No nos engañemos, la independencia del juez se garantiza, entre otros medios, también a través de su estatuto. Otra de las competencias que se relativizan en el proyecto, pues de ese estatuto depende algo tan simple como la objetividad de los sistemas de selección y promoción profesional, la inamovilidad de los jueces, la objetividad y el automatismo en la asignación de los casos, la previsión de un régimen de responsabilidad disciplinaria y un largo etcétera. Por todo ello es necesario un órgano que la garantice. Sí, ya sé que también es tremendamente importante la dotación a la Administración de Justicia de los medios precisos para realizar su función. A mí no se me puede olvidar el enorme y trascendente papel que tienen las comunidades autónomas en materia de justicia. El constituyente pudo cotejar cómo la garantía de la objetividad en la aplicación del estatuto del juez y la defensa de su independencia se había venido otorgando en cada vez más países democráticos a organismos de composición mixta, Consejos Generales del Poder Judicial, de la Magistratura o cualquier otro similar, no integrados directamente en la estructura jerárquica de los restantes poderes del Estado y sujetos sus actos
al ulterior control jurisdiccional. El objetivo era muy claro y eso hoy tampoco lo podemos perder de vista. Era desapoderar al Ejecutivo y, en ocasiones, por qué no decirlo, a los propios tribunales supremos, de unas facultades en orden a temas que podían incidir en la objetividad, inamovilidad e independencia de los jueces, como, por ejemplo, puede conseguirse a través del otorgamiento de cargos judiciales, traslados, ascensos, promociones, régimen sancionador y otros. El sistema, por tanto, y es la hora de hablar de los grandes valores, pretendió lo siguiente: otorgar mayor independencia al Poder Judicial frente a los restantes poderes. Pretendió también que se detectaran con mayor objetividad las deficiencias y las causas que incidían en un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Pretendió también que se adoptasen las medidas oportunas dentro de su ámbito competencial para remediarlo. Y para ello se constituyó el Consejo General del Poder Judicial, órgano de composición mixta, no integrado exclusivamente por jueces y magistrados, aunque suelen tener una mayor participación de estos, normalmente a través del cauce asociativo. Tal composición plural responde a lo que la justicia no es de los jueces, sino que es un servicio público en cuya organización y definición de política judicial deben intervenir todos los usuarios de la justicia y, en especial, los ciudadanos, legitimados por la soberanía popular representados en los parlamentos. Ante este reto se situó el Constituyente y, con ayuda del Tribunal Constitucional, hoy teníamos bastante clara la naturaleza de ese órgano de gobierno. Se constituyó un gobierno inédito entre nosotros, y no se quiso conformar con esa instauración o establecimiento. El Constituyente fijó, a modo de marco, sus rasgos esenciales, su composición, su modo de selección y las funciones mínimas que se le encomendaban. No me resisto a remarcar las notas que señaló el Tribunal Constitucional y que siempre es bueno recordar, pues alejado de un tema academicista, se sitúa en una realidad intensa, de polémica permanente que se reabre hoy otra vez y con una trascendencia medular. El órgano de gobierno no es, y esto nos debe quedar claro, ni un autogobierno de los jueces, ni es representante del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional expresó en sus sentencias 45 y 108 del año 86 que lo que el Constituyente quiso fue crear un órgano autónomo, un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que ello derive en que ese órgano es expresión del autogobierno de los jueces. El Tribunal Constitucional también rechazó la idea de una cierta representación por sustitución, lo que daría pie a que el Consejo del Poder Judicial sirviera de cauce para reivindicar competencias jurisdiccionales eventualmente invadidas por otros órganos constitucionales. El Consejo General del Poder Judicial, por hablar en positivo, quedó configurado como un órgano constitucional y autónomo de gobierno del Poder Judicial, con una finalidad clara: garantizar la independencia de jueces y magistrados. Su finalidad, a su vez, que se proyecta en igual sentido y dirección en sustraer del Poder Ejecutivo determinadas tareas que tradicionalmente éste había desempeñado en relación con el Poder Judicial. El binomio que mejor condensa las ideas centrales son la de un órgano de gobierno y un instrumento de garantía de la independencia judicial. Bien entendido que la independencia no es un derecho de los miembros de la carrera judicial, sino una posición o estatus singular que el ordenamiento reconoce a estos a fin de protegerlos de toda inferencia. Ahora bien, dicho lo anterior, nos enfrentamos cómo dos problemas capitales son los que hacen el resumen de la pequeña historia de este órgano constitucional. De un lado, el modo de selección y reclutamiento de sus miembros, y de otro, las competencias que ha de atribuírsele. La elección de los miembros laicos no ha generado especial interés, quedando circunscrita su elección al juego de las cámaras con un número de 4 para cada una de ellas. El problema se centra en la elección de los judiciales. 3 modelos se han superpuesto: el de elección por los propios miembros de la carrera judicial, primer consejo; de elección directa por las cámaras, modelos del 85 al 2001, donde el llamado Pacto de Estado instauró un sistema mixto de propuestas de candidatos al Congreso y Senado de elección entre los elegidos por dichas cámaras. Un cuarto modelo se abre ahora con el proyecto de modificación de ley orgánica. En todos ellos, la tensión es siempre la misma, entre el binomio politización-corporativización. Me niego a pensar que cualquiera de los modelos es válido y que el problema reside en una característica de la sociedad española consistente en la falta del músculo democrático. Sí creo que el modelo actual expone mucho más al Poder Judicial, focalizado en el peso de las asociaciones judiciales y al propio parlamentarismo, que sin un sistema de averiguación real de perfiles asume las propuestas de aquellas.
Espero poder glosar estas opiniones en el debate posterior. El otro gran punto de debate es el número, excesivo o no, de competencias y funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Esto nos debería hacer reflexionar sobre si el papel del Consejo debe adentrarse en áreas de la política o, por ejemplo, la cooperación jurídica internacional. También para un denso debate en el papel ordenador de lo que el Libro Blanco denominó múltiples instancias del poder, es decir, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas o Ministerio de Justicia. Y lo cito en ese orden porque el Libro Blanco de Justicia pretendía precisamente ahuecar de muchas competencias al Ministerio de Justicia. En suma, cuestiones que al margen del posicionamiento que adoptemos respecto de ellos y, sobre todo, lo que creo todos conocen mi opinión ha generado, eso sí, una cierta hipertrofia del órgano, una cierta burocratización y un distanciamiento de la ciudadanía y, por qué no decirlo, de la propia carrera. ¿Puede ser la solución una marcha atrás? Mi respuesta es no, sin perjuicio de pulir fallos clamorosos de la gestión de esas competencias. Permítanme el salto, y es que al margen de ese debate nadie podrá dudar de la existencia, otra cosa es la eficacia del mecanismo, que polariza esa defensa de la independencia, el llamado amparo de los jueces. No quiero cansarles porque todos conocen muy bien lo que ha significado el amparo de los jueces por ese pequeño artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, sin embargo, dada la categoría y calidad constitucional del órgano que lo representa, ha tenido no solo efectos en la carrera, sino en los otros poderes del Estado. Podría seguir hablándoles, pero termino este esquema esquemático con una reflexión sobre la valoración de nuestro Consejo. Nuestro Consejo puede encuadrarse entre uno de los grandes logros de la Constitución del 78, aunque ya sus más de 30 años de vigencia, el proclamar su normal funcionamiento sigue siendo ahora un ideal. Pero al igual que ocurre con la propia democracia, que nunca es perfecta y que sufre muchas agresiones, debemos defenderla a ultranza y no renunciar nunca a ella. Sus imperfecciones nos deben de llevar a la reflexión sobre las fórmulas idóneas para su continua mejora, sin afectar a su finalidad, pero el sistema supera a los anteriores en cuanto garantiza de un modo más eficaz la separación de los poderes, evitando intromisiones en el Poder Judicial en temas tan sensibles como los que están en la mente de todos ustedes, que pudieran afectar a la independencia e imparcialidad de sus integrantes. A pesar de la creación del Consejo, las graves tensiones entre los poderes siguen subsistiendo. El Poder Ejecutivo estatal, de hecho el más fuerte, no se resiste a la pérdida de competencias y de control en temas de justicia, cuando no a su recuperación. Y, de otra parte, la existencia de las comunidades autónomas con competencias en estas materias y regidas, en ocasiones, con sensibilidades distintas a las del Gobierno estatal, lo que está generando, sin duda, que el modelo constitucional del Estado de las autonomías no tenga su pleno desarrollo en el ámbito de la justicia. Ahora están pendientes asignaturas claras en el ámbito judicial, dotar de mayores competencias a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, fijando la función del propio Tribunal Supremo, lo que aumentaría, sin duda, la eficacia de la justicia y, por qué no decirlo, en el ámbito gubernativo. Es necesario desarrollar lo que los estatutos de autonomía establecen y, sin perder el carácter de pirámide vertebral del Consejo General del Poder Judicial, establecer los consejos autonómicos que hoy desarrollan muchos estatutos de autonomía, entre ellos el que aquí nos acoge. El Estado democrático, concluyo, exige el mutuo respeto en el leal reparto de competencias para mantener ese equilibrio de poderes que constitucionalmente está establecido y que debemos hacer posible para que ese ideal se cumpla. Ojalá seamos capaces de construirlo entre todos, porque hay una cosa clara, los ciudadanos nos lo reclaman. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación intervendrá don Gonzalo Quintero, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, catedrático y consultor de bufete Pomar y Martos, y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno laico, como decía Juan Carlos Campos, y también ha sido director general de los Servicios Jurídicos del Estado y consejero de Estado. Creo que es una persona suficientemente capacitada para ilustrarnos sobre esta materia. Gonzalo, cuanto quieras. Bien. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar por agradecer a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta, especialmente a su Consejería de Justicia, que hayan tenido la bondad de invitarme a participar en este acto, en donde, sin ser ni juez ni fiscal, pues mi función es la de ser un pobrecito hablador, nada más. Y como tal, como profesor de Derecho, solamente
cumpliendo con el encargo que se me ha hecho y además en el tiempo que se me ha marcado, solamente haré algunas reflexiones sobre el proyecto de ley de reforma del Consejo del Poder Judicial, obviando, por supuesto, todas las cuestiones relativas a la esencialidad de la justicia y a la función que ésta tiene en un Estado de Derecho democrático, etcétera, porque eso lo doy por sabido, puesto que soy consciente de que hablo ante un auditorio de iniciados en el tema, por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden obviar. La primera, para preparar mi intervención, he mirado naturalmente el proyecto y, por supuesto, lo que han dicho desde el informe del Consejo a otros informes de asociaciones judiciales diferentes, etcétera, y también, como no, a las enmiendas presentadas por los partidos políticos de la oposición. Bueno, si se puede hablar de concordia solamente la hay en un punto, entonces están de acuerdo en que esto tiene que reformarse, esto va mal, esto del Consejo no funciona, por lo tanto, en eso sí que hay ciertamente una concordia. Y la posición de la que partimos, hay que también ser consciente, en España no ha faltado ya quien ha dicho por escrito que podría prescindirse y suprimirse el Consejo. Por ejemplo, lo ha dicho Tomás Ramón Fernández, catedrático administrativo, y lo dijo no hace tanto tiempo el que fuera ministro de Justicia, Camaño, catedrático de Derecho Constitucional, que dijo que era un modelo que se había hecho siguiendo el modelo italiano, pero que era perfectamente prescindir de él, puesto que en Europa había otros estados que funcionaban y no lo tenían. Por lo tanto, la situación del suelo del que partimos es un suelo en donde hay muy poco edificio realizado, y esa es una primera sensación. La segunda, ya hablo un poco de sensaciones, la segunda sensación es todo en documentos de algunos portavoces judiciales, y no entro si es de una asociación o de otra, porque así me ahorro dar detalles, pero bueno, si alguien los quiere, luego se los daría. Se habla de tal manera que parece que la ley orgánica del Poder Judicial, en lugar de ser el desarrollo de una parte de la Constitución, sea una especie de concordato entre la Judicatura y el Estado, lo cual es algo también hasta cierto punto exagerado. Insisto que estoy hablando, tengo la ventaja de no representar a nadie, por lo tanto hablo a título meramente personal como jurista. Bien, evidentemente hay disfunciones, hay asociaciones que con razón dicen que apenas están representadas cuando ellos representan a una cantidad de asociados que no se corresponde con su poca presencia en las vocalías actuales, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer para analizar con serenidad todos estos problemas es no pensar en este Consejo o en el Consejo anterior o en esta persona, en esta otra, sino pensar globalmente en la institución, porque de lo contrario nos encallamos en los argumentos personales. Pero a pesar de eso, hay algunas cosas que sí que realmente tienen que ser reflexionadas. Este Consejo marcó un punto de inflexión histórico con el escándalo que rodeó, como no, y aquí hay personas que lo vivieron en primera línea como testigos, a el cese de su presidente y su sustitución. Fue un escándalo de nivel nacional que alguna asociación judicial lo ha utilizado para decir que han demostrado ser el único órgano constitucional que es capaz de autorregenerarse, lo cual me parece muy bien. Pero bueno, ya que se hablaba tanto del escándalo que rodeó el cese del anterior presidente, hubiera también sido bueno que se hablase un poquito más del escándalo que rodeó a su nombramiento, cuando la prensa dio el nombre del presidente al que habían accedido pactar el presidente del gobierno entonces y el jefe de la oposición, con un sistema paraconstitucional absolutamente ofensivo para cualquier sensibilidad democrática. En todo lo que he oído y leído de la crisis actual del Consejo, de ese tema no se habla, como si fuera un sistema que cuenta con el beneplácito de todos y que no hay ningún motivo para dejarlo así. Puede continuar eternamente una buena cena, una víspera, y se les encarga a los vocales a quién tienen que votar. No creo que... Bueno, aquí hay vocales del Consejo, si me quieren contradecir, decir que no, que nadie les indicó nada y que salió ex cordis, salió la elección, lo pueden hacer, yo no me lo creeré, pero bueno, pueden hacerlo. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que hablar con claridad y con sinceridad, porque si no, no podemos dar ningún salto. Ahora bien, el Consejo tiene defectos viejos, sin duda, y puede tener defectos nuevos. Ahí no voy a poner en duda que no hay nada que se pueda decir. Es que esto ha pasado por culpa del actual Consejo. No, esto es una crisis de aluvión que ha venido arrastrando como un río y ahora finalmente ha llegado a una presa en la que se junta todo.
Es verdad que hoy se está hablando con gran acaloramiento de cómo se seleccionarán los vocales de procedencia judicial. Por cierto, Juan Carlos ha dicho con razón que nunca ha sido problema la selección de los vocales de procedencia no judicial, y yo lo fui, lo cual no quiere decir que el sistema de selección de los vocales de procedencia no judicial sea un tema del cual no hay ni que hablar. ¿Por qué no hay que hablar? Naturalmente que hay que hablar. Yo he visto cómo se declara. Tiene jurista de reconocido prestigio porque hace 15 años que aprobó la última asignatura de la carrera y no ha escrito ni un artículo. Bueno, entonces será de acreditada honestidad, se ha llevado una vida moral, pero no de reconocido prestigio, que es un tema distinto, ¿no? Son conceptos diferentes. Pues bueno, también es verdad que se dice, porque claro, este actual Consejo ha dado la imagen de las mayorías, los pactos, el cambio de cromos, eso se ha hecho siempre. Otra impresión, que se ha hecho siempre mal. Quiero decir que no hace falta tampoco exagerar la nota. Se ha hecho siempre mal, por lo tanto, demos a los césares lo que es de los césares y a los dioses lo que es de los dioses. Otra reflexión, solo son reflexiones. Cuando veo los documentos de las asociaciones judiciales sobre lo que es el Consejo, veo dos cosas que a veces se entremezclan, no señala una u otra, y es que la independencia judicial está en cada juez y el poder judicial está en cada juez. Eso lo ha explicado muy bien Juan Carlos. El poder judicial es otra cosa, está residenciado en todos y cada uno de los jueces. El Consejo no goza de ninguna de las propiedades que la Constitución reconoce a los jueces, es otra cosa. Y como otra cosa es muy importante, pero es otra cosa, sin duda ninguna. En segundo lugar, cuando se habla de la administración de justicia y se dice, porque el Consejo es el que tiene que protagonizar la relación de la ciudadanía con la justicia, porque para aquí, para allá, otra cosa que parece asombrosa a un lector de papeles jurídicos es que el Ministerio Fiscal no existe, no hay. Como si algo fuera complementario. El Ministerio Fiscal, pues bueno, es una cosa que está por ahí, complementaria, decorativa, y si se quiere ir, según promete el Código Procesal Penal, a un modelo esencialmente acusatorio, bueno será saber cuál será la actitud de ese Ministerio Fiscal acusador que tiene que dar cuentas a la ciudadanía de cuándo acusa, a quién acusa, y por qué la acusa y cómo la acusa, y por qué no acusa sobre todo. Por lo tanto, creo que los documentos tendrían que... Ahora bien, llegamos a la idea, no, el problema es que se han hecho mal las cosas porque la ley en sí misma no está mal. Ahí entramos en un viejo tema de la filosofía del derecho y del derecho punitivo en especial. Es decir, el buen juez hace buenas sentencias con un mal código y el mal juez no hace sentencias buenas ni con un buen código. Eso no es verdad. Don Luis Silvela ya había dicho que el Código de 1870 estaba preparado para que un juez medio de medias luces pudiera hacer sentencias medianamente justas. Por lo tanto, eso de que la ley no determina el factor humano, eso no es verdad. El factor humano lo que hace es enclavarse en la ley y a partir de ahí irá bien o irá mal. Por lo tanto, es decir que no se trata de modificar la ley, sino de perfeccionar. Bueno, es como aquellos que decían en la transición, se acordarán los más viejos, no, porque el Estado franquista es perfectible. Me acuerdo a Fernández de la Mora diciendo aquello como que es perfectible, no va a ser perfectible. Por lo tanto, decir, ¿es que la regulación actual es perfectible? Pues no lo sé, yo creo que no es perfectible. Es cierto que hay una serie de temas, estatuto de jueces, independencia, asociaciones, presupuesto, que ya la Asociación Profesional de la Magistratura ya ha anunciado que ya ha pactado con el Ministerio, que ya lo han quitado, que ya está arreglado. Por lo tanto, ahí no entro porque ellos sabrán. Pero en todo caso, hay ciertamente líneas de la reforma que pueden ser criticables y creo que hay que criticarlas en la acumulación de poder en el Tribunal Supremo o en las salas de gobierno, es decir, frente a las juntas de jueces y que son órganos democráticamente elegidos, pues es algo muy preocupante. Y naturalmente las asociaciones judiciales también es lógico que estén enfadadas porque se quiera aceptar o no se quiera aceptar, se reduce su incidencia, su impacto, su capacidad de influencia en el proceso de selección de los vocales de procedencia judicial. Ahora bien, lo que también es inadmisible es que se plantee públicamente, en términos de óptica constitucional, que la selección de vocales judiciales es un problema entre el Gobierno y las asociaciones. Es un problema constitucional. Por lo tanto, como tal problema constitucional, es un problema a resolver por las cámaras, por el Congreso y por el Senado, y no tanto sobre esta idea de que hay un diálogo que realmente tiene que superarse mediante un respeto mutuo. Creo que es un planteamiento un poquito equivocado. Es cierto que tradicionalmente solo Jueces para la Democracia defendió la elección parlamentaria de una manera pura.
sin ninguna cortapisa. Pero esa tradición se quiebra relativamente cuando, a partir del sistema instaurado con la reforma de 2001, pues se da entrada al control asociativo excelentemente bien mediante la presentación de candidatos, que efectivamente comprendo que es un sistema indirecto, pero no deja de ser un sistema de influencia. Y comprendo también que se produzca una crítica de que se reduzca a tan poco respaldo, solamente 25 firmas para poder ser candidato por parte del grupo de vocales judiciales. Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, no hay ninguna interpretación de la Constitución en la que se pueda uno apoyar para decir que tiene que ser 25 o 15 o 44. Es decir, cualquier cosa que se haga será algo de política práctica, pero no de desarrollo constitucional. Bien, sé que tengo que ir deprisa y lo estoy intentando hacer. O sea que si consigo acabar con el tiempo que me han dado, estará bien. Si no me entienden, ¿qué le vamos a hacer? No creo, por lo tanto, que la idea de que se quiere aplastar a las asociaciones ahogándolas, dejarlas sin competencias, dejándolas sin dinero, sin subvenciones, y bueno, no creo que sea justo. Es justo que las asociaciones digan muchas cosas que dicen con razón, la tendencia a la senectud y todo esto. Ahora bien, los partidos políticos, las asociaciones tienen su manera de ver la cuestión, los partidos políticos tienen la suya. Todos están de acuerdo en que hay que cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocas cosas dicen más. Lo que dice el Partido Popular, que es el gobernante, es lo que está en la ley. Por lo tanto, no hay que preguntar si el Grupo Parlamentario Popular dice otra cosa distinta de la que dice el Ministerio de Justicia. Podría ser y sería divertido, pero bueno, de momento aún no ha sucedido. Pero los grupos parlamentarios de la oposición, pues bien, apenas lo único que dice el Grupo Parlamentario Socialista significativo respecto a la selección de candidatos, dice que hay que evitar los criterios asociativos y escalafonarios. Por lo tanto, se opone a la presentación por asociaciones y se opone a la selección por edad como dos líneas importantes de su postura, pero no es concretada en más. También se opone a la cuestión de la dedicación exclusiva o parcial de los vocales. Yo comprendo eso, comprendo que el argumento de que la dedicación parcial no va a ser un ahorro de dinero tan significativo como para justificar una reforma de esta magnitud, no es verdad, es el chocolate del loro. Hasta ahí puedo estar de acuerdo. Ahora, en cuanto a que sea imposible, yo creo que un estatuto de incompatibilidades de los que sean abogado, profesor o fiscal o juez, si son de semidedicación, pues podría resolver el tema. Por lo tanto, si se quiere alguien oponer al tema de la media dedicación, creo que más valdría buscar otros argumentos. Si el argumento es que el Consejo es demasiado grande, entonces acometamos una reforma de la Constitución y donde dice 20 pongamos 10, aquí paz y después gloria, y se acaba el debate. Sería mucho más sencillo y para reformar la Constitución no hace falta, se vota en el mismo sitio, en la carrera de San Jerónimo. Por lo tanto, tan difícil no es, y eso de que es intangible, no se puede tocar, es también una verdad que aceptamos como si fuese muy natural y no lo es. Hay temas en los que no voy a entrar porque no tengo tiempo y no quiero que la presidencia de la mesa me retire la palabra y me invite a abandonar la sala por haberme excedido, y solamente dejo para el final un solo tema. Me parece realmente escandaloso para un jurista imparcial, ¿no? Un jurista imparcial. Yo soy penalista y como penalista a mí me cuesta mucho explicar la primera lección aquella o la segunda, no sé dónde vaya, cuando se dice los delitos, no un crimen sine pena, donde hay un delito hay una pena. Luego hay 1.400 indultos anuales por el camino, con lo cual me cuesta un poquito más explicar esto de que cada delito lleva aparejado una pena o un indulto. Con lo cual la prevención general, la prevención especial, eso es pan migado. Por lo tanto, las cosas hay que decirlas del todo. Entonces me parece también muy mal que se hable de que si los vocales para aquí, los vocales para allá, cómo se eligen, y no se hablen de dos temas importantes. El primero, desde luego, sería el juicio de idoneidad. Más allá de que lo propongan asociaciones, lo elijan los parlamentarios, lo busquen por sorteo, lo busquen en la guía telefónica, que hagan lo que quieran. Pero en todo caso, que los del sector judicial y los del sector laico tendrían que pasar una prueba de idoneidad para que expongan ante la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado qué ideas tienen ellos sobre el órgano al que van, qué es lo que creen que tiene que hacerse, que les conozcan un poco, simplemente que les conozcan un poco.
Y, sobre todo, con quien habría que hacer eso es, sin duda de ninguna especie, es con la figura del presidente. El presidente al que se le quiere dotar de poderes omnímodos, puede nombrar al vicepresidente, o si no lo puede cesar, puede hacer de todo. Bueno, es presidente bicefálico, como el Imperio Austrohúngaro, ¿no?, del Consejo, del Tribunal Supremo, etc. Bueno, ese caballero o esa dama tendría que pasar por un examen de idoneidad. Yo creo que los partidos políticos podrían proponer al Parlamento, a las Cortes, cuantos candidatos quisieran para que se hicieran unos exámenes unos controles de capacidad y de conocimiento del personaje, como se hace para los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, ¿no? Y que, en virtud de lo que hubieran visto y oído, ya sé que alguno dirá, bueno, finalmente los que tengan la mayoría impondrán al que ellos quieran. Bien, ya lo sé, pero ese es el juego parlamentario. Pero al menos que se desnuden en la pasarela antes de la votación todos los que aspiren al cargo. Creo que eso sería de enorme regeneración democrática, de enorme regeneración. Todo lo que no sea eso, pues la verdad es que la pelea se centre en cómo se eligen los que van a ser vocal y que todo lo demás quede en la oscuridad, me parece un escándalo y una burla a los problemas que estamos pasando. Ya sé que hay muchos más temas, pero si luego hay coloquio, igual salen, pero y si no hay coloquio, pues no tengo tiempo de entrar en ellos. Pero bueno, quede lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a Gonzalo Quintero, que como siempre has puesto las cosas muy bien. Además ha dicho muchas cosas que pensamos y que a lo mejor mucha gente no dice porque no son políticamente correctas. Yo discrepo de alguna de las que ha dicho y espero que luego en el debate surja el tema de las asociaciones judiciales, ¿no? Yo estoy cansada de que en los últimos tiempos las asociaciones judiciales son las grandes enemigas, las grandes malas de la película. Yo, que soy miembro de una asociación judicial, no me identifico para nada con eso que se dice, entonces no sé muy bien por qué se dice. Ha dicho también algo como que no sabe si el Partido Popular y el Ministerio de Justicia están en la misma línea. Yo tampoco lo sé, porque el programa del Partido Popular con el que se presentó al Gobierno sobre justicia era uno y ahora es otro diferente. En fin, yo creo que esto va a dar mucho para el debate. Por eso me parece muy importante la intervención en este momento de María Peral. María Peral, porque nos va a decir cómo se ve desde fuera todo este tema. Y porque yo creo que si hay alguien en el mundo del periodismo que lleva tribunales, que conoce mejor que nadie el Consejo del Poder Judicial, la Administración de Justicia, nos conoce a los jueces, a los vocales, a los políticos, es María Peral. Y María, igual que Juan Carlos y Gonzalo, no se casan con nadie, dicen lo que tienen que decir y para eso queremos oírla hoy aquí. Gracias, Margarita. Gracias primero a la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz que nos acoge, por promover la crítica y el debate, que no solamente son fructíferos, es que forman parte del ADN del sistema democrático. Ruego a mis moderadores, a Antonio y a Margarita, que no se van a ver en otra, de moderarme a mí, que si sobrepaso el tiempo que tengo asignado, por favor me lo hagan saber, porque yo no puedo ofrecer una argumentación técnica ni de la experiencia jurídica de mis compañeros de mesa, pero sí la pasión de quien ha seguido un órgano como el Consejo General del Poder Judicial desde hace mucho más tiempo del que me gustaría recordar casi. Este es el 6º mandato del Consejo. Yo empecé a cubrir la información de tribunales al final del 2º mandato, cuando lo presidía Antonio Hernández Gil. Entonces el Consejo era unas pequeñas habitaciones en un sitio recóndito del Paseo de La Habana. Seguramente algunos de los que están aquí lo conocieron. Hoy es un edificio magnífico, pero que ha tenido algunas cosas contraproducentes el paso del tiempo, la hipertrofia del Consejo. Por ejemplo, es un órgano mucho más burocratizado. Es un órgano que ha padecido un incremento exorbitante de personal. Yo no sé si ustedes lo saben, el Consejo del Poder Judicial tiene en estos momentos 95 letrados. Para poner en su dimensión la cifra, les tengo que decir que los letrados a Cortes, que se eligen en una prestigiosa oposición, son 51. 51 para las 2 cámaras.
para 265 senadores y para 300 diputados. El Consejo del Poder Judicial tiene 95 letrados a dedo del Pleno del Consejo. Se ha producido también un incremento de su presupuesto. En el año 90, el presupuesto del Consejo eran 9 millones de euros. En el año 2000 eran 38 millones de euros. En el año 13, 62,7 millones de euros. Podemos debatir si el prestigio, la actuación del Consejo, su servicio a los ciudadanos, a la independencia de la justicia, se han multiplicado por 7. Y quizá lleguemos a una conclusión negativa. Quiero pedirles, por favor, que no entiendan estas reflexiones que no pretenden aspirar a la verdad, sino simplemente a ofrecer la visión de quien está pegada al terreno, quizá una visión más de la calle, menos técnica, pero sincera, honesta. Quiero que no la refieran a ningún consejo concreto, a ninguno de sus mandatos, ni tampoco a ningún vocal concreto, pero sí para una reflexión del sistema. Hay algunas cosas muy positivas a lo largo de la historia del Consejo. Por ejemplo, toda la articulación del sistema de formación a mí me ha parecido un extraordinario logro del Consejo. Me parece magnífica la Escuela Judicial de Barcelona. Me parece magnífico el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que fue pionero en la lucha contra esta lacra. Me parece que se han mejorado notablemente, y hay que decirlo porque es de justicia, las condiciones laborales de los jueces. En eso se ha empeñado este Consejo en un momento de una tremenda desmoralización de la carrera judicial que nos perjudica a todos y no solo a ellos. Pero en el otro lado de la balanza, a mí me parece que no podemos ignorar que se trata de un órgano al que le falta, pienso yo, capacidad ejecutiva. Y eso es muy, muy, muy grave cuando se trata del órgano de gobierno de los jueces y cuando se trata de un órgano en el que tanto gasto de dinero público se destina. ¿A qué se debe esa falta de capacidad ejecutiva? Yo creo que el Consejo es prisionero de la concepción que los vocales tienen de lo que es un órgano colegiado, la naturaleza de un órgano colegiado. Miren, esa concepción se vuelve en contra de la eficacia, porque en el Consejo del Poder Judicial, para mover un bolígrafo de sitio, necesitas el consenso de 20 personas. Y eso es impracticable. Para la cosa más nimia, necesitas consultarlo con 20 personas y cada una responde a un interés, a un criterio, a una posición, y eso está lastrando su funcionamiento. Me parece que le falta capacidad ejecutiva, sobre todo por la dependencia presupuestaria que el Consejo del Poder Judicial tiene del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas. Miren, en el actual Consejo del Poder Judicial, al comienzo de su mandato, hicieron una cosa muy bonita. Entonces, éramos todos ricos, o al menos lo parecíamos. Miren, hoja de ruta para la modernización de la justicia. Se lo he traído para que se lo crean, porque si repasamos el programa que se marcó el Consejo, y además un programa bien hecho, porque, créanme, anteriores consejos ni siquiera fueron capaces de acordar programa de funcionamiento alguno. Miren, nueva oficina judicial. Su puesta en funcionamiento depende presupuestariamente del Poder Ejecutivo. 2. Reestructuración de la planta y demarcación judicial. Depende del Poder Ejecutivo. Aplicación de nuevas tecnologías. En el acto de presentación de este documento se dijo que íbamos a gozar del expediente digital en el plazo de 1 año y medio. Cuéntenme ustedes dónde estamos. El presupuesto depende del Ministerio de Justicia. Y así podríamos seguir enumerando, cosa que no voy a hacer para que no lloremos todos juntos. Es el órgano que mejor conoce la jurisdicción, que mejor conoce la litigiosidad, dónde se producen los cuellos de botella, dónde están los órganos que necesitan refuerzos. Pero están atados de pies y manos, porque dotarlos depende también del Poder Ejecutivo. El problema de fondo es, a mi juicio, un problema de configuración constitucional. Podríamos hablar casi de una paradoja constitucional, porque la Constitución no atribuye, lo saben ustedes mejor que yo, no atribuye explícitamente al Consejo el gobierno del Poder Judicial,
Solo algunas funciones nucleares, la selección, los nombramientos, el régimen disciplinario, la inspección, funciones nucleares que el constituyente pensó que no deben estar de ninguna manera en manos del Ejecutivo para garantizar la independencia en el ejercicio de la jurisdicción. Pero la independencia judicial no es un concepto formal, no es un concepto retórico, sino que tiene un contenido real. Y de poco vale que el nombramiento de un juez sea impoluto y sea del todo ajeno al Poder Ejecutivo, si luego ese mismo juez necesita que el Poder Ejecutivo le dé dinero para poder trabajar con eficacia. ¿Hay salida? Sin ninguna duda, hay una salida, se ha manejado alguna vez. Atribuir la autonomía presupuestaria completa al Consejo del Poder Judicial, o al menos de aquellas medidas de refuerzo o de los sistemas informáticos. Es indecente que a estas alturas de curso tengamos en toda España 7 sistemas informáticos incompatibles entre sí. Es indecente que el Poder Ejecutivo esté poniendo trabas al Consejo del Poder Judicial para la compatibilidad de los sistemas informáticos y para poder gestionar el expediente judicial. El proyecto que ahora mismo debate el Parlamento va en este punto del presupuesto exactamente en el sentido contrario. Ayer, y están aquí algunos de los diputados que participaron en ese debate, se incorporó a propuesta del PP en el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial una enmienda según la cual en cualquiera de las competencias legalmente atribuidas al Consejo del Poder Judicial, cada vez que se adopte una medida que comporte un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto, para cualquier gasto, y no, como antes figuraba, para el desarrollo de las potestades reglamentarias que se reservaban al Consejo. ¿Hay alguna otra salida? Hombre, la legitimación de origen del Consejo, ¿no? El acierto en la renovación, en la elección de las personas en su independencia, en su profesionalidad, en su prestigio, sea la elección parlamentaria o sea de carácter mixto, como hasta ahora se producía. Y está, desde luego, la conveniente salida de la legitimación de ejercicio. Pero no les voy a descubrir nada nuevo si sostengo que la percepción general, desde luego la de los propios jueces, que importa muchísimo, pero también la de los ciudadanos, que importa mucho más, es que cada consejo añade un motivo mayor que el anterior para el descrédito. ¿A qué se debe esto? Pues algunos puntos sin afán de exhaustividad. Política de nombramientos. Se ha producido en los últimos años un afán de objetivizar los nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo, de presidentes de tribunales superiores de justicia, de audiencias. Eso no ha producido el efecto de quitarnos de la cabeza, básicamente porque las cifras cantan, que se produce un reparto entre los distintos sectores del Consejo, a veces clientelista, a veces movido por la amistad, a veces movido por las sugerencias políticas. Decía el profesor Quintero que era vergonzoso que se supiera el nombre del presidente del Consejo del Poder Judicial antes de su elección por el Consejo. Ojalá fuera solo eso. Ojalá fuera solo eso. Nos gustaría vocales que no atiendan las sugerencias políticas en los nombramientos discrecionales. A mí, particularmente, me gustaría un reforzamiento de la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la necesidad de la motivación de los nombramientos judiciales, que se ha extremado en los últimos años, pero que no ha llegado a un punto que a mí me parece esencial, y es que el Consejo nos justifique a todos públicamente, con total transparencia, por qué prefiere a un candidato en vez de a los demás candidatos, o qué méritos hacen preferir a ese candidato respecto a los méritos que objetivamente también pueden tener los otros. Se produce, en segundo lugar, un oscurantismo de una competencia absolutamente nuclear del Consejo, que es la actividad disciplinaria. Cualquiera de los que estamos en esta sala podemos saber cuántos expedientes, cuando veamos la memoria, quiero decir, cuántos expedientes ha instruido el Consejo o si se ha sancionado por falta grave o por falta muy grave, pero no sabemos por qué, no sabemos a quién, no sabemos qué nombres tienen los errores judiciales. Se ha producido, en mi opinión, una política de gastos excesiva.
Esto ha lastrado no solamente la imagen del Consejo, ojalá fuera solo eso, lastra la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. No hay una percepción de auténtica contención del gasto. Hemos realizado actividades internacionales a sitios tan exóticos como Vietnam o como Mozambique, que nos han costado una pasta. Nos sobran, en opinión de los expertos más avezados del Consejo General del Poder Judicial, 1/3 de los letrados, al menos. ¿Saben ustedes cuántos letrados están asignados a la Comisión Internacional del Consejo? 5. ¿Cuántos están asignados a la Comisión Disciplinaria? Comisión Disciplinaria, núcleo duro de competencias del Consejo, 1. Sobran coches, sobran gastos de representación. Hay mucho camino por recorrer, y con esto quiero finalizar casi, mucho camino por recorrer en cuanto a lo que es la misión principal del Consejo del Poder Judicial, que es proteger la independencia de nuestros jueces, especialmente en los casos complejos por su relevancia política y social. El juez está solo ante el peligro y no encuentra en el Consejo del Poder Judicial el valladar que necesitaría frente a la presión del banquero, del alcalde o del periódico. Necesitaríamos, de hecho, una política de comunicación muy beligerante del Consejo para poner en su sitio a los políticos o a los medios de comunicación que desacreditan a los jueces cuando no se decide lo que ellos quieren. Yo no sé si el proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento, con el que yo me siento muy cómoda en algunas medidas, tengo que decirlo, no en otras, pero sí en algunas, por ejemplo, la reducción del número de vocales con dedicación exclusiva, porque no creo que se justifique el dinero que empleamos en 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial actualmente, pero no sé si ese proyecto beneficiará o no la causa de la justicia. Lo que sí sé es que deberíamos tener, y además ellos son profesionales, políticos capaces de generar un consenso. Muchas gracias. Lo dejamos aquí para tener tiempo para el debate. Gracias. Muchas gracias, María. Y sin más, como nos quedan 10 minutos antes que nos riña Inmaculada, vamos a abrir el debate. ¿Alguna palabra? Sí. José María Páez seguro que quiere intervenir. A mí sí que me gustaría dar las gracias a María porque ha dicho muchas cosas que todos pensamos y que a lo mejor algunos por sentido de responsabilidad institucional no decimos. Gracias, María. Bueno, yo la verdad que no tenía pensado intervenir, dicho sea con todo, pero la verdad es que es una gran oportunidad, teniendo en cuenta que hay vocales pasados, vocales presentes y parlamentarios que van a tener una responsabilidad muy grande. Yo soy decano de la ciudad de Málaga, es un cargo que he elegido democráticamente por los jueces y por lo tanto no está elegido ni por el Consejo ni indirectamente por los políticos, sino por los propios jueces. Me llama la atención un poco, lo primero, la referencia que se ha hecho a las asociaciones, que no deja de ser el instrumento constitucional que tienen los jueces para participar en todo este tipo de cuestiones que los afectan. Yo quiero recordar a los miembros de la mesa que la justicia es como esos trenes que vemos de los países del lejano oriente, llenos de gente en el techo, en todas partes, que van muy lentamente. Al final llegan, pero con un tremendo esfuerzo. El juez puede ser el maquinista, si me permiten esa asimilación de conceptos, pero lo que no quiero dejar de pasar la oportunidad es que seamos muy responsables al hablar de justicia. Tenemos un grave problema, que no es solo el Consejo General del Poder Judicial. Yo sí quiero decir que en los 4 años que llevo de decano me he llevado una sorpresa positiva de por lo menos muchos vocales del Consejo. He visto cómo se dejaban la piel defendiendo a los jueces la independencia judicial. He visto también que hay defectos, que se puede mejorar, pero me remito a lo que dicen las asociaciones, que en este caso expresan la voz. Entiendo que el proyecto del Gobierno tiene enormes defectos y que no puede ser ajeno a las críticas que le está haciendo la oposición. Los dos necesitan ponerse de acuerdo sobre este tema tan importante.
la reforma no es tan mala, pero debe tener en cuenta que cuando todo el mundo está de acuerdo, todos los operadores jurídicos, en que tiene tremendos defectos que se han puesto de manifiesto aquí, creo que deberían reflexionar. Se ha pedido un pacto para la justicia. No hay mayor momento importante que reformar el Consejo del Poder Judicial y apelo a que se pongan de acuerdo porque nos jugamos mucho. La independencia judicial está en juego, el sistema de elección de vocales está en juego y el futuro de la justicia está en juego. Nosotros no venimos al Parlamento de Andalucía a pretender hacer una ley. Queremos que los políticos ejerzan su responsabilidad y hagan una ley también oyéndonos a nosotros, que somos los que algo de la justicia conocemos. Así que yo me voy a quedar en ese ruego políticamente correcto, si me lo permite en este caso, y dándole las gracias por la oportunidad de haber intervenido. Nada más. Muchas gracias. Plácido. Vamos a ver, me ha llamado la atención y la felicito la intervención de María Peral, pero me da la impresión de que la intervención de María Peral, desde el punto de vista dramatúrgico, tiene mucha relación con lo que quiero poner en conocimiento o para el debate, que es el papel actualmente de los medios de comunicación en la justicia. Estamos hablando de crisis de la Administración de Justicia, estamos hablando de crisis de los jueces y tribunales. ¿Hasta qué punto los propios medios de comunicación no están siendo partícipes, protagonistas esenciales del entendimiento que la ciudadanía tiene sobre el Poder Judicial? Decía la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, concretamente creo recordar que era el juez Bundy, que la luz del sol era el mejor de los desinfectantes. Eso no es un pensamiento laico, es un pensamiento de raíz religiosa, calvinista. Los puritanos en Ginebra no tenían cortinas. De hecho, Ginebra es una ciudad sin cortinas. ¿Por qué? Porque la luz del sol tenía que llegar hasta la última habitación de la casa. No había pecado. Ese es el origen de la libertad de expresión y la libertad de información. La luz del sol. Pero la luz del sol, ante los jueces y tribunales, ante el juez que tiene que hacer una justicia diaria, puede contaminar la propia esencia de la función jurisdiccional. Conocemos casos y casos, también en Andalucía, de juicios, de procedimientos, en que no es el protagonista o no son los protagonistas los sujetos del proceso. Los protagonistas son los que pretenden llevar la luz del sol. Miren ustedes, es magnífico que esté María Peral aquí, por supuesto. Yo además soy un colaborador de su diario, me parece fantástico. Lo que me parece también interesante es constatar, simplemente constatar, que hoy día el propio Poder Judicial es consciente de que los medios de comunicación tienen que tener una participación esencial. ¿Es eso bueno? Un demócrata diría fantástico. Toda nuestra ciudad está en manos de la ciudadanía. Falso. Es falso. Es fantástico desde el punto de vista político, de la ciencia política. Es la culminación de un Estado, ¿de acuerdo? Los medios de comunicación pueden llegar a todos los lados. Pero los medios de comunicación, ¿quién los controla? ¿Y le habremos dejado entonces de juzgar? No. ¿Más intervenciones? Y luego contestar con María al final, ¿eh? Sí, luego. Si hay alguna intervención más. Sí. Y luego ya, la última intervención contesta María y pasamos a la mesa siguiente. Buenas tardes. Yo soy José Manuel Jareño, soy el decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Llevo en esto de la justicia algo más de 30 y tantos años y agradezco la invitación, especialmente al consejero de Gobernación y Justicia, compañero de banco de la Facultad, Emilio Llera. Yo he dejado que ustedes hablen y ustedes desde ahí han pedido sinceridad, ¿verdad? Pues yo voy a ser muy sincero. He dejado que el coloquio fuera desarrollándose esperando que alguien hablara de los abogados. No. Y estamos en una jornada sobre la reforma de la justicia. No hay manera de meter en la cabeza ni de los políticos, ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de lo que se ha llamado horteramente operadores jurídicos, que sin nosotros no hay justicia, que es impensable una sala de justicia con un presidente o una presidenta, 3 magistrados, un secretario y un fiscal y un banco de enfrente vacío.
Y ustedes se han cargado la lengua hablando de los ciudadanos. Los que representamos a los ciudadanos somos nosotros. Los que defendemos los derechos y libertades de los ciudadanos somos nosotros. Los que conocemos los problemas de los ciudadanos y las confesiones y las penas y las tristezas y las preocupaciones de los ciudadanos somos nosotros. Por este camino, sin contar con los abogados, vamos fatal, fatal. Sin nosotros, insisto, no hay justicia. Que sigan algunos jueces con la soberbia como elemento de trabajo. Que sigan los instructores buscándole a los fiscales las pruebas. Que siga siendo la soberbia la que planee por los juzgados y tribunales. Ya sé que me van a llamar demagogo al final. Sigamos por ese camino que vamos estupendamente. Muchas gracias. Simplemente esta primera mesa es Consejo General del Poder Judicial. Yo en mi intervención he dicho que la justicia es obra de todos y he mencionado expresamente a abogados y procuradores porque creo lo mismo que usted. Pero en cualquier caso ya ve cómo estamos de tiempo, absolutamente comprimidos. María, y ya terminamos. Sí, yo es que no había venido aquí a hablar de mi libro. Quiero decir que el debate sobre la enorme responsabilidad de los medios de comunicación en la percepción de la justicia requeriría mucho más tiempo del que ahora tenemos y, sobre todo, otro tema en nuestro panel. Nos reunían aquí las reformas del Consejo General del Poder Judicial y, en concreto, nuestra mesa se refiere a sus luces y a sus sombras. Creo que he hecho alusión a algo que seguramente a usted no le habrá pasado desapercibido. Yo he pedido una política de comunicación beligerante contra los excesos, entre otros de la prensa, pero podemos debatirlo tranquilamente, sin desenfoques, eso sí. Porque, mire usted, la prensa no tiene la culpa del nivel de litigiosidad de este país, ni de que los sistemas informáticos no sean compatibles, ni de que la policía no sepa lo que hace la Guardia Civil, ni el juez, ni el fiscal. Entonces, cada cosa en su sitio, porque los periodistas tenemos la culpa de la que la tenemos, pero el sistema judicial no funciona ni mejor ni peor gracias a nosotros. Tiene sus propias patologías, en mi opinión. Muchas gracias, María. Bueno, creo que con un minuto sobre la hora hemos logrado mantener el tiempo que se nos había asignado. Muchas gracias a los intervinientes, mi compañera moderadora y ustedes por su atención. Gracias. Hemos clavado el tiempo, ¿eh? Clavado el tiempo, ¿eh?